capítulo de Cambalache Podcast. En esta edición vamos a estar hablando con una diputada nacional por la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires, Josefina Mendoza, dentro del ciclo de Argentina Elige 2021. Hola Josefina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Un placer, muy bien. Bueno, lo primero que te querría preguntar es, primero que te presentes un poco quién sos vos y cómo llegaste a la Cámara de Diputados donde estás actualmente, cuál fue tu trayectoria política y un poco cuál fue tu historia de vida hasta la actualidad, ¿no? Bueno, tratando de resumirlo, la verdad es que yo creo que mi primer acercamiento con la política sin duda fue en la escuela secundaria, cuando con un grupo de compañeros fundamos el centro de estudiantes de la escuela. Obviamente yo sin saber que me iba a dedicar a la política, tal vez por una cuestión más, la verdad que con una intencionalidad de organizarnos como estudiantes secundarios, y mi acercamiento más concreto a la política partidaria se dio cuando empecé a cursar la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad del Centro, en la Facultad de Ciencias Humanas. Ya ese primer año de mi cursada, que fue en el 2010, empecé a militar en la Franja Morada y consecuentemente me acerqué a la Unión Cívica Radical, ¿no? La Franja es como el brazo universitario del radicalismo, y a partir de ahí empezó mi militancia política mucho más activa. Fui consejera por la carrera de Relaciones Internacionales, fui consejera académica, eh, y después ya en el 2014 fui vicepresidenta de la Federación Universitaria Argentina, digamos, saliendo un poco de la realidad de mi facultad. Me dediqué más a la militancia estudiantil a nivel nacional, conociendo obviamente la realidad de las distintas universidades nacionales. La FUA representa a más de 2 millones de estudiantes a nivel nacional, porque, bueno, representa a los estudiantes de las más de 57 universidades nacionales. Y ya en el 2016, habiendo pasado estos 2 años como vicepresidenta de la federación y habiendo representado más que nada al movimiento estudiantil argentino en el ámbito internacional, en la Organización Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes, asumí como presidenta de la Federación Universitaria Argentina, eh, habiendo tenido además la enorme responsabilidad de ser la primera mujer en ocupar ese espacio en 100 años de historia de la FUA. Y a raíz de, bueno, de la visibilidad que fue tomando todo esto, en el 2017 me proponen ser parte de las listas legislativas para ocupar un espacio en una banca como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, lugar donde nací, donde me crié, donde crecí y donde sigo militando y haciendo política permanentemente, ¿no? Yo nací en Deró. Después hice la secundaria en una escuela pupila en 25 de Mayo, me fui a estudiar a Tandil, como les conté, en la Universidad del Centro, y hace ya un tiempo que estoy más abocada, bueno, en un momento en Capital y demás, pero actualmente y desde que soy diputada nacional, estoy en La Matanza, y desde allí, bueno, obviamente tratando de cumplir mi rol de la mejor manera desde el 2017 que asumí como diputada, más con la enorme responsabilidad y el honor también de haber asumido como la diputada más joven en la historia de la Cámara, porque asumí con 25 años. Josefina, te consulto desde tu rol de política y además desde tu rol de joven, ¿no? Lamentablemente es bastante usual escuchar a muchos jóvenes, a muchas personas de nuestra franja etaria, pensando en irse del país por las pocas perspectivas que existen hacia futuro. ¿Qué reflexiones tenés sobre esto y cuál crees que sería la solución para atraer a los jóvenes a la política y hacia nuestro país, ¿no? Bueno, primero decirte que obviamente entiendo que eso pase y que esté pasando. Creo que en las sucesivas crisis económicas que ha vivido nuestro país, sin dudas ha habido una gran pérdida, me parece, ¿no? De talentos, eh, porque la verdad es que lo que uno observa es que los primeros que se van del país son los jóvenes profesionales que no encuentran un destino o no ven la posibilidad de un horizonte cercano a nuestro país, y creo que hoy es lo que está pasando. Digo, todos conocemos a alguien que o se fue o que está pensando en irse, o muchos jóvenes incluso que dicen yo me iría de este país, pero tal vez no tienen las herramientas para hacerlo.
Entonces, entiendo que esté pasando principalmente por la crisis económica que estamos atravesando, pero me parece que una de las mayores razones para que esto suceda tiene que ver con que hoy el gobierno y la dirigencia en su conjunto no está transmitiendo o comunicando de alguna manera un mensaje claro donde se vea una certeza, un horizonte, sobre todo a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Y me parece que ahí la política tiene una gran responsabilidad de construir ese horizonte cercano y a mediano y largo plazo también, que sin dudas es lo que hace que hoy muchos jóvenes no solo no confíen en la política, sino que además no vean que esto tenga solución a corto plazo. Y eso me parece que es lo peor que nos puede pasar, porque si una sociedad no confía en su capacidad y sobre todo en la capacidad de los políticos de resolver esto que hoy nos está pasando, es un gran, bueno, un gran tema a resolver para que de nuevo recuperemos, perdón, la confianza en las instituciones. Vos recién decías esto de la poca confianza que tiene en general, bueno, la juventud, pero también creo toda la sociedad en su conjunto con respecto a la política. ¿Crees que en alguna medida esto tiene que ver con que la política en sí misma necesita un recambio generacional de cara a los desafíos que vienen? Creo que hay dos cosas o tres, ¿no? Importantes en este sentido. Primero, que la dirigencia en su conjunto y tal vez conducidos por la política, porque digo, cuando hablo de dirigencia hablo de los empresarios, hablo de los medios de comunicación, hablo de la dirigencia en su conjunto, ¿no? Eh, pero sin duda es que acá tiene que liderar la política. Entonces, me parece que la mayor responsabilidad es la de la dirigencia y la política de encontrar los principales canales de diálogo y de consenso para pensar la Argentina que se viene. Yo siempre digo, más allá que a mí hoy me toque desempeñar un rol desde la oposición, y que critique muchas de las decisiones que toma este gobierno, también creo que la principal responsabilidad de convocar ese diálogo está en el gobierno, y también creo que nosotros como oposición tenemos que aportar a que se generen esos puentes de diálogo, porque sea en el 2023 o sea en el 2027 o cuando sea que la sociedad nos elija poner nuevamente en el rol de gobierno, vamos a tener que ser quienes conduzcamos los destinos de este país, que con más del 40% de la población por debajo de la línea de pobreza, sin dudas va a ser una responsabilidad de todos, no solamente del que le toque gobernar. El segundo punto, creo que sí, esto tiene mucho que ver con los recambios generacionales, que muchas veces los podemos vincular a la franja etaria, pero me parece que también es importante vincularlo a las ideas, ¿no? Yo siempre digo, no ser joven solamente no es una condición para tener nuevas ideas, sino que también esa renovación de ideas se tiene que dar hacia el interior de los movimientos, de los partidos políticos, por supuesto, pero también se generan por la demanda que la propia sociedad va necesitando, ¿no? A la hora de decir, bueno, si hasta acá nos trajo esta forma de hacer y entender a la política, evidentemente hay que cambiarla. Y yo creo que eso está claramente vinculado. Y después, esta desconfianza y este descreimiento para con las instituciones en general y la política en particular, me parece que necesita un poco, bastante de la política, de empezar a dar ejemplos que últimamente no está dando, y por otro lado, un compromiso de la sociedad de empezar a exigir también, ¿no? Políticos más profesionales, más comprometidos, y que tengan la capacidad de pensar a largo plazo. Eh, Doy un ejemplo, mucho hablamos este tiempo de la pérdida de credibilidad de parte para con el gobierno, ¿no? Bueno, pero si yo dicto restricciones que como presidente o como gobernador yo mismo voy a incumplir, difícilmente genere ese lazo de confianza que tengo que generar para que la sociedad no solo respete las normas que estamos impartiendo para supuestamente protegernos de la pandemia por la que estamos atravesando, sino que además tengo que generar esa confianza para que de alguna manera ese lazo no se rompa. Si no, no hay destino, ¿no? Me parece que esa es como la importancia que tenemos que nosotros también remarcar a la hora de pensar, bueno, ¿por qué llegamos hasta acá? ¿Por qué la gente no confía en la política? ¿Y qué deberíamos hacer para mejorar esa relación? Bueno, metiéndonos un poco más en lo que tiene que ver con la coyuntura actual y con lo que es la política partidaria,
quisiéramos consultarte cómo crees que el gobierno manejó en términos políticos, económicos y sociales la pandemia, por un lado, y por otro lado queríamos consultarte por una declaración que hiciste hace un tiempo de que la mejor política sería la liberalización de las patentes de las vacunas. Nos gustaría, bueno, preguntarte a qué fundamentos hay detrás de esto y que nos ahondes un poco más sobre esta idea de la liberalización de las patentes. Bueno, primero creo que la gestión, yo marcaría como dos partes, ¿no? En la gestión de la pandemia de parte del gobierno. La primera, que duró lamentablemente muy poco, que fue buscando consensos y a su vez recibiendo el respaldo de todo el arco político opositor para las decisiones que se tenían que tomar en un momento de incertidumbre y donde no conocíamos prácticamente nada del virus que claramente había ingresado a la Argentina y que tal vez el mayor error que se cometió fue creer que eso no iba a pasar, ¿no? Entonces esos primeros 40, 45 días, yo creo que las decisiones tomadas en una mesa de diálogo o tratando de alguna manera de parte del gobierno de legitimar esas decisiones, fomentando el diálogo con la oposición, creo que lamentablemente es el mismo gobierno el que rompe ese lazo, eh, no sé si por especulación o solamente por decisión política de no sostenerlo, pero así fue. Y a partir de ahí yo creo que el gobierno empezó a trastabillar, ¿no? Con esto de que, bueno, las medidas eran solamente por 15 días y después de repente nos encontramos 8 meses en una cuarentena que hasta el propio presidente a veces cuando extendía las restricciones decía que no estábamos en cuarentena, pero la realidad era que sí. Y todo eso obviamente fue golpeando fuertemente a la economía, porque muchas actividades económico-productivas y regionales, y sobre todo los comerciantes, el sector hotelero gastronómico, que el otro día veíamos datos lamentables donde más de 11.000 hoteles y restaurantes cerraron en la República Argentina, por lo tanto se perdieron muchas fuentes de empleo. Todo eso impacta claramente en la reactivación o en la no reactivación de la economía. Si a eso le sumamos eh, que ahí volvemos a la pérdida de credibilidad, ¿no? Si a eso le sumamos que se prometieron dosis que nunca llegaron, si a eso le sumamos, de vacunas, ¿no? Si a eso le sumamos una gestión de la comunicación, me parece a mí, o una administración de la comunicación floja de papeles, porque cuando vos prometés algo que después no traes y generaste cierta esperanza en la sociedad cuando todos sabemos que la única salvación para todo esto es la vacuna, también ahí se pierde credibilidad. Además, cierta opacidad en cuanto a que no tenemos la información concreta, real y en su totalidad respecto de cómo se llevaron adelante los contratos con los determinados laboratorios, y muchas dudas. Entonces me parece que el principal error es no arrojar claridad sobre todo esto y no dar respuestas y certezas de ningún tipo. Por eso desde el Congreso se está haciendo un trabajo y en estos días se va a convocar a una reunión con los laboratorios porque, bueno, es imperioso que conozcamos y tengamos más información para saber de qué estamos hablando. Obviamente, y acá lo ato con la segunda parte de la pregunta, que hay una realidad que desde febrero aproximadamente estaban escaseando la cantidad de vacunas en el mundo y eran muy pocos los países que se habían quedado con el mayor porcentaje de vacunas. Entonces hay un planteo ahí que obviamente no lo hice yo, digamos, lo hicieron India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio para plantear la liberalización temporal de las patentes, para de alguna manera tratar de aumentar la capacidad de producción y poder llegar a mayor porcentaje de la población. Entendemos obviamente que todo esto depende mucho de la capacidad de producción, no es que se liberan las patentes y todos los países del mundo van a poder producir vacunas, eso no pasa, no es cierto, no en todos los países está la tecnología y la capacidad instalada para hacerlo, pero sí es cierto que al liberarlas habría muchos más laboratorios con capacidad de producirlo que lo que está sucediendo hoy. Entonces, por eso, yo tomando la iniciativa que presentaron los parlamentarios del Mercosur del radicalismo en el Parlasur, lo presenté en la Cámara de Diputados junto con otros compañeros de bloque y de interbloque, pero también planteando el debate hacia la sociedad, ¿no? ¿Por qué hoy faltan vacunas
que por un lado es por la mala gestión del gobierno nacional, pero por otro lado, ¿por qué no plantear también el debate de la necesidad de liberar las patentes en términos de pensarlo esto como solidaridad global, ¿no? Bueno, venimos de una formación humanista, también entendemos que esto tiene que ser tomado de esa manera, y no desde el lado solamente del eficienticismo y de la cuestión económica. A ver, si queremos que se recupere la economía global y de nuestros países, necesitamos terminar con el virus. Para eso hay que vacunar a la mayor cantidad posible de la población. Vos recién, bueno, describías un poco cuál te parece que es el panorama actual con respecto a la economía y al país de cara a la pandemia, ¿no? ¿Vos pensás que esta situación de alguna manera va a favorecer a la oposición de cara a las elecciones del 2021? ¿Y cómo ves también al radicalismo en la conformación de un armado electoral para las elecciones de septiembre después? Bueno, a ver, me parece que si yo hiciera un análisis de lo que puede pasar en septiembre, sería como muy aventurado, porque no solo falta mucho tiempo, sino que en nuestro país, en esto que hablamos siempre de la incapacidad últimamente para poder planificar a corto, mediano y largo plazo, de acá a septiembre pueden pasar muchas cosas, pero además también es cierto que en una situación socioeconómica por la que estamos atravesando, no sé si la sociedad tiene ganas que la política esté hablando del escenario electoral, ¿no? Eh, pero obviamente se acercan las fechas, en algún momento hay que hablar de las elecciones. Me parece que ya se dio un gran paso para la última ley que votamos y que creo que hace unas horas se publicó en el boletín oficial, porque ya lo votó también el Senado. En esta modificación del calendario electoral se consensuó un cambio en las fechas, entendiendo que la cuestión sanitaria probablemente iba a ser compleja en la fecha que estaba pautada para agosto. Pero creo que esto fue, eh, creo que esto es para celebrar en cuanto al consenso, y por otro lado, creo que es importante remarcar que desde Juntos por el Cambio se hizo un gran trabajo, porque yo personalmente creo que la principal intención del gobierno, o de gran parte del gobierno, era directamente no realizar las PASO. Me parece que en un momento donde está tan puesta en duda la credibilidad del gobierno, que por supuesto nosotros como oposición tenemos la enorme responsabilidad de sostener las instituciones, de sostener el debate en el Congreso, pero también de acompañar cuando las decisiones que se toman son buenas, y son buenas sobre todo para la sociedad y para el bienestar común. Eso no quita que las diferencias de visión y de país que tenemos no tengan que saldarse en las urnas, ¿no? Como decimos siempre. Y el fortalecimiento de las instituciones también tiene que ver con respetar nuestras propias normas y llevarlas adelante, y me parece que las elecciones son el mejor momento para hacerlo. Aún así, yo creo que en este análisis que venimos compartiendo, en estas preguntas que fuimos respondiendo, sí creo que ha habido una gran pérdida de credibilidad del gobierno. Probablemente esto se vea reflejado a la hora de votar, ya sea en septiembre o en noviembre, pero creo que falta mucho todavía también, y que nosotros como oposición tenemos que seguir trabajando un poco también para visibilizar esta mala gestión de parte del gobierno desde lo sanitario, desde lo económico, y me parece que, bueno, que nuestra responsabilidad es esa, para también visibilizándolo, tratar que la gente encuentre, que la sociedad encuentre en Juntos por el Cambio una respuesta a lo que hoy está demandando, y que por supuesto eso después se vea reflejado en el 2023. Y el radicalismo viene trabajando para seguir fortaleciendo Juntos por el Cambio, liderando todo este tipo de procesos y discusiones. El radicalismo conduce el interbloque Juntos por el Cambio tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En la provincia de Buenos Aires también hay un radical, a su vez es presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, Maxi Abad, que también lidera el bloque de Juntos por el Cambio en la provincia, y en eso estamos, ¿no? Para liderar, preparándonos para liderar y por supuesto para fortalecer el frente. Pensando quizás un poco más hacia futuro, me gustaría consultarte
¿cuáles crees que son los mayores desafíos que tiene Argentina y que tiene el mundo en los próximos 20 o 30 años, quizás también pensando en la agenda medioambiental? Y si consultarte si crees que Argentina está preparada para enfrentar estos desafíos. Creo que el principal desafío de la Argentina, sin dudas, es reducir las situaciones de inequidad y desigualdad que existen, y cuando digo esto me refiero a la pobreza, digamos, ¿no? En estos últimos 20 años quizás, a veces con una cifra, a veces con otra, no hemos bajado o no hemos podido resolver esta gran problemática que nos atraviesa, que es la pobreza. Y cuando hablamos de pobreza, hablamos de problemáticas socioambientales, como vos bien mencionabas, hablamos de problemáticas en cuanto al acceso a la salud, a la educación, un gran tema hoy en debate en tiempos de pandemia. Hablamos de acceso al empleo, hablamos de acceso a servicios básicos y a derechos básicos. Entonces me parece que es nuestro gran desafío, ¿no? Llegar a consensos claves y estructurales para poder erradicar o empezar a erradicar de alguna manera la pobreza que nos atraviesa y que por supuesto tiene que ver con todo lo que mencionábamos y con la posibilidad de la Argentina de generar empleos genuinos también. Por lo tanto, esto de la credibilidad creo que es una parte central para todo esto. Si no hay credibilidad en las instituciones hacia adentro de nuestro país, no va a haber inversiones para generar empleo, ni adentro ni afuera, digamos, ¿no? O sea, que no van a venir ni de adentro ni de afuera. Ya para ir cerrando, te quería preguntar, ¿qué consejo le darías vos a un joven, sí, a un joven que está interesado en involucrarse en política, que quiere cambiar las cosas de su realidad, que quiere militar, que quiere meterse en la política nacional? ¿Cómo le dirías que empiece? ¿Cómo le dirías que se involucre? ¿O qué acciones le recomendarías vos? Bueno, primero yo creo que como jóvenes, y hay muchos, muchos más jóvenes que yo, seguramente yo tengo 29 años y hay muchos jóvenes que hoy están comprometidos con distintas causas, y que están en la secundaria o están empezando la facultad o están teniendo su primer laburo. Y yo entiendo que muchas veces la sensación generalizada sea esta de la desesperanza, del descreimiento, o de decir, mira todo el esfuerzo que estoy haciendo y no vale nada, eh, y que muchas veces preferirían irse. Aún así, yo creo que si todos nos comprometemos desde el lugar que sea, y parece utópico, parece una frase hecha, pero es real, digo, porque cuando uno se mete, se compromete, y sobre todo con convicción y con ganas de cambiar las cosas, efectivamente hay cosas que se pueden cambiar. Tal vez a veces los procesos son más lentos porque vivimos en un país súper desigual y con muchas cosas para hacer, muchísimas. Al punto que sí, a veces parece como una cosa infinita que se ve muy lejana. Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Entonces me parece que ese es el punto. Y obviamente yo elijo la política como herramienta de transformación porque me parece que es donde tenemos la posibilidad de tomar decisiones que le pueden cambiar la vida a las personas. Puede haber otros que se comprometan desde el activismo, pero en definitiva todos hacemos política. Y el punto está en cómo queremos hacerlo y qué cosas queremos cambiar, porque en definitiva levantarte todos los días con un motivo para hacer las cosas me parece que es lo más importante de todo esto. Bueno, palabras de Josefina Mendoza, diputada por la provincia de Buenos Aires. Josefina, muchísimas gracias por el tiempo que te tomaste para charlar un ratito con nosotros. Les pedimos a todos que si les gustó el capítulo, por favor lo compartan, le den like, se suscriban al canal de YouTube si lo están viendo por ese medio, y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes.